¿Cómo volver a escuchar a Dios cuando guardas silencio? Hay silencios que tranquilizan, pero este no es uno de ellos. Este es el silencio que aparece cuando sigues orando, sigues creyendo, sigues buscando, y aún así no recibes respuesta. No es un silencio bonito, no es profundo, es incómodo. Te deja con la sensación de que algo cambió y no sabes qué. Hablas con Dios y el eco no vuelve. No porque estés en pecado, no porque te hayas alejado, simplemente porque ya no responde como antes. Ese silencio confunde porque rompe una expectativa antigua. Esperabas una palabra, una confirmación, una sensación clara que te dijera que todo sigue en orden. Pero lo que llega es quietud. Una quietud que no explica, que no corrige, que no consuela de inmediato. Y entonces nace la pregunta que pocos se atreven a decir en voz alta: si Dios no habla, ¿cómo sigo? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Se cerró algo entre Él y yo? Este video no nace para llenar ese silencio con ruido religioso. No viene a darte frases rápidas, ni a decirte que todo es prueba o castigo. Viene a ayudarte a comprender algo más profundo. Tal vez el problema no es que Dios esté en silencio. Tal vez el problema es que seguimos esperando que hable como en otra etapa de nuestra vida. Tal vez seguimos usando un idioma espiritual que ya no corresponde al momento que estamos viviendo, porque Dios no se repite, no se queda fijo en una sola forma de comunicarse. Y cuando el alma madura, muchas veces la voz que antes era clara deja de serlo, no porque Dios se aleje, sino porque quiere formar algo distinto dentro de ti. El silencio que hoy te desconcierta puede ser el umbral de una escucha más profunda, menos dependiente de señales, más enraizada en la relación. Si estás aquí, no es porque hayas perdido la fe, es porque tu fe está siendo llevada a otro nivel de escucha, uno más exigente, sí, pero también más verdadero. Aquí no vamos a forzar respuestas, vamos a aprender a entender qué está pasando cuando Dios no habla como solía hacerlo y cómo volver a escucharlo sin ansiedad, sin culpa y sin miedo. Cuando Dios deja de hablar como solía hacerlo, Dios no siempre se comunica de la misma manera en todas las etapas de la vida. Esta verdad suele incomodar, porque nos gusta pensar que si algo funcionó antes, debería funcionar siempre. Pero en la relación con Dios, lo que fue lenguaje en una etapa puede volverse silencio en la siguiente. No porque haya distancia, sino porque hay crecimiento. Hay momentos en los que Dios habla con claridad externa, a través de palabras, emociones, confirmaciones visibles, pero llega un punto en el que ese tipo de comunicación empieza a disminuir, no de golpe, no de forma brusca, simplemente deja de estar disponible como antes. Y eso descoloca, porque seguimos buscando la voz antigua sin notar que Dios está invitando a otro tipo de relación. El silencio aparece cuando el corazón ya no necesita ser guiado desde fuera, sino formado desde dentro. Dios deja de explicar porque empieza a confiar. Deja de intervenir constantemente porque quiere que aprendas a caminar con criterio espiritual, no con dependencia de estímulos. El silencio no es castigo. Es transición. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de perseguir la voz de ayer y empiezas a preguntarte qué está formando Dios hoy. Empiezas a notar que el silencio no te abandona, te responsabiliza. Nuchidilla solo te invita a madurar, y esa comprensión abre una nueva puerta, no para oír más, sino para escuchar mejor. El apego a la voz conocida como obstáculo para escuchar. Uno de los motivos más silenciosos por los que dejamos de escuchar a Dios no es el pecado ni la distracción, sino el apego. Nos apegamos a la forma en que Dios nos habló antes, a cómo se sentía su presencia en otro tiempo, a las respuestas claras, a las señales evidentes, a la emoción que confirmaba que Él estaba cerca, y sin darnos cuenta, convertimos esa forma pasada
en la única manera válida de escucharle. El apego espiritual es sutil porque parece fidelidad. Pensamos que insistir en la voz antigua es honrar la relación, pero muchas veces es lo contrario. Es resistir el cambio, es pedirle a Dios que vuelva a hablarnos como cuando éramos otros, aunque ya no seamos los mismos. Y cuando Él no responde a ese llamado, interpretamos silencio donde en realidad hay invitación a crecer. La nostalgia espiritual puede cerrar el oído, porque seguimos atentos a un registro que ya no está activo, como alguien que espera una llamada en un número antiguo, sin notar que el mensaje está llegando por otra vía. Dios no dejó de comunicarse, cambió el canal, y mientras insistimos en escuchar lo que fue, dejamos pasar lo que está haciendo. En la Biblia, muchas personas tuvieron que soltar la forma en que Dios se les había revelado para poder seguir caminando con Él, aun cuando se aferraron a lo anterior. Sí, estancaron. Cuando aceptaron no entender del todo, avanzaron. Escuchar a Dios implica disponibilidad para lo nuevo, incluso cuando lo nuevo se presenta como silencio. Este apego genera frustración, porque convierte la relación en comparación constante. Antes sentía, antes entendía, antes escuchaba, y ese antes se vuelve una medida injusta para el presente. Dios no está ausente porque hoy no habla como ayer. Está obrando de otra manera, más profunda, menos evidente, más exigente para el corazón. Soltar el apego no es traicionar la fe que tuviste, es honrar la fe que estás construyendo ahora. Cuando dejas de exigir que Dios vuelva a hablar como antes, el oído espiritual se relaja. Y en esa relajación, algo empieza a abrirse. No una voz fuerte, no una respuesta inmediata, pero sí una nueva forma de estar atento, más humilde, más receptiva, más verdadera. El silencio como espacio donde Dios forma criterio, no emoción. Cuando Dios guarda silencio, casi siempre pensamos que algo falta. Falta una palabra, falta una señal, falta una emoción que confirme que todo sigue bien. Pero pocas veces consideramos que, en realidad, ese silencio no está quitando algo, sino construyendo algo distinto. No emocionan criterio. La emoción espiritual es útil, pero es frágil. Depende del momento, del estado interior, de las circunstancias. El criterio espiritual, en cambio, se forma lentamente y permanece. Y es precisamente eso lo que Dios suele trabajar cuando decide no hablar como esperamos. En el silencio deja de sostener la fe con sensaciones y empieza a sostenerla con convicciones profundas. Aquí ocurre algo importante. Sin emoción que guíe, el corazón queda expuesto. Aparecen preguntas más honestas, decisiones menos impulsivas. Ya no eliges solo porque sentiste paz o porque algo te emocionó. Empiezas a discernir desde valores, desde coherencia, desde una comprensión más madura del bien y del mal. Eso no se aprende cuando todo está claro. Se aprende cuando hay silencio. El silencio obliga a detenerse, a no reaccionar, a no buscar confirmación inmediata. Y en ese detenimiento, Dios forma algo esencial, la capacidad de permanecer fiel sin estímulo, de seguir orando sin recompensa emocional, de elegir el bien aunque no haya consuelo inmediato. Ese es un nivel de fe que no nace en la claridad, sino en la espera. En los evangelios, muchas decisiones importantes no fueron acompañadas de explicaciones detalladas. Jesús no siempre respondió preguntas. A veces callaban y ese silencio no fue vacío. Fue pedagógico, le enseñó a confiar sin entender todo, a obedecer sin garantías emocionales, a caminar con Dios desde la relación, no desde la necesidad de sentir. Cuando comprendemos esto, el silencio deja de ser amenaza y se vuelve taller, un lugar donde Dios afina la conciencia, fortalece la voluntad y ordena los deseos. No te quita la fe, te la vuelve
más sólida, menos dependiente del ánimo, más enraizada en la verdad. Si hoy no sientes nada cuando oras, puede que Dios no esté buscando mover tu corazón, sino educarlo. No quiere que lo sigas porque te emociona, sino porque lo conoces. Y ese conocimiento no se grita, se forma en silencio. Lo que empieza a hablar cuando Dios no explica, cuando Dios deja de explicar, algo más comienza a hacerse audible, no desde fuera sino desde dentro. El silencio no apaga todo, apaga solo lo que estorbaba, y en ese espacio limpio empiezan a notarse cosas que antes quedaban ocultas por el ruido de respuestas, emociones y expectativas. Aparecen límites que no queríamos aceptar, resistencias internas que evitábamos mirar, hábitos que sosteníamos sin cuestionar porque mientras Dios hablaba, no parecía urgente revisarlos. El silencio no los crea, los revela, porque cuando ya no hay palabras que orienten, queda al descubierto la estructura interior con la que estamos viviendo. Este es uno de los momentos más delicados del camino espiritual. No porque Dios esté lejos, sino porque ya no distrae, ya no suaviza, ya no corrige con frases claras, simplemente permite que veas lo que hay y eso puede incomodar. Porque escuchar a Dios sin explicaciones significa escuchar también tu verdad interna sin maquillaje. Aquí muchas personas se desesperan, confunden revelación con abandono. Piensan que Dios se retiró cuando en realidad se acercó demasiado, tan cerca que ya no necesita hablar para que algo se mueva. El silencio se convierte en espejo y lo que refleja no siempre es cómodo, pero si necesario. En ese punto, escuchar a Dios no significa recibir instrucciones nuevas, sino reconocer lo que ya estaba siendo señalado desde hace tiempo. Decisiones postergadas, límites ignorados, cambios evitados. El silencio les da volumen, no para condenarte, sino para liberarte de la negación. La Escritura muestra que Dios muchas veces permitió el silencio antes de grandes transformaciones. No para confundir, sino para preparar. Porque cuando las palabras cesan, la responsabilidad despierta. Ya no puedes esconderte detrás de no sabía o no entendí. Empiezas a asumir lo que ya comprendías en lo profundo, pero no querías enfrentar. Este silencio no te deja solo, te deja consciente. Y esa conciencia es una forma de escucha más profunda que cualquier mensaje externo. Dios no explica porque ya te está mostrando. No responde porque ya te está formando. Y si permaneces sin huir, descubrirás que el silencio también habla. No con palabras, sino con verdad. Aprender a escuchar sin exigir respuesta. Llega un punto en el camino espiritual en el que escuchar a Dios ya no significa recibir respuestas claras, sino aprender a permanecer. Permanecer sin condiciones, permanecer sin exigir, permanecer sin negociar la fe a cambio de explicaciones. Este punto no se alcanza por esfuerzo, sino por rendición. Exigir respuestas es una forma sutil de control. No siempre nace de la rebeldía, sino del miedo a caminar sin garantías. Queremos entender para sentirnos seguros. Queremos palabras para justificar el paso siguiente. Pero Dios no siempre concede esa seguridad previa. Muchas veces invita a confiar antes de explicar. Aprender a escuchar sin exigir respuesta transforma la relación. La oración deja de ser un interrogatorio y se vuelve presencia. Ya no te acercas a Dios para obtener algo, sino para estar con Él. Y en esa forma de estar, algo profundo ocurre en la ansiedad espiritual, se disuelve, porque ya no estás esperando que el silencio se rompa. Este tipo de escucha no es pasiva, es activa de otra manera. Es atención sin urgencia, es disponibilidad sin demanda, es fidelidad sin condiciones emocionales. Y aunque al inicio parezca vacío, con el tiempo se vuelve estable. Te das cuenta de que ya no necesitas señales constantes para saber que Dios está contigo. En la tradición espiritual, esta forma de escuchar siempre
ha sido señal de madurez. Los grandes creyentes no fueron los que más oyeron palabras, sino los que aprendieron a permanecer cuando no las había. No porque entendieran todo, sino porque confiaban en la relación más que en la explicación. Cuando escuchas sin exigir, algo se acomoda dentro. El corazón se ensancha. La fe se vuelve más libre. Ya no depende de que Dios hable para seguirle. Depende de conocer quién es Él. Y ese conocimiento no se construye con respuestas, sino con presencia compartida. Si hoy Dios guarda silencio, no te está pidiendo que entiendas más está invitando a confiar distinto, a escuchar desde un lugar más profundo, a descubrir que la relación no se sostiene por lo que oyes, sino por a quién perteneces. Dios no se quedó en silencio, te está enseñando a escuchar distinto. El silencio de Dios no es el final de la comunicación, es el inicio de una relación más profunda. No es un vacío que debas llenar con esfuerzo espiritual, ni una señal de que algo se rompió entre Él y tú, Ann. Es una transición, un cambio de ritmo, un nuevo modo de encuentro que exige menos emoción y más confianza. Si hoy no escuchas a Dios como antes, no significa que estés lejos, significa que ya no eres el mismo. Tu fe no se perdió, si está afinando. Está dejando de depender de respuestas inmediatas para aprender a sostenerse en la fidelidad cotidiana. Y eso, aunque desconcierta, es un regalo. Dios no guarda silencio para castigarte, guarda silencio para formarte, para que aprendas a caminar sin muletas emocionales, para que descubras que la relación no se rompe cuando no hay palabras, se fortalece cuando hay permanencia, cuando eliges quedarte incluso sin entender. Al final, volver a escuchar a Dios no será oír una voz fuerte ni recibir una señal espectacular. Será reconocer que aún en el silencio hay dirección, que aún sin explicaciones hay presencia y que la fe más madura no es la que siempre escucha, sino la que sabe permanecer cuando no hay nada que oír. Dios mío, no me hables como antes si hoy quieres formarme distinto. No rompas el silencio si en él me estás enseñando a confiar. Aquí estoy, sin respuestas, pero contigo, amén.